la bruja de la colonia Roma. La colonia Roma siempre había sido un lugar donde lo antiguo y lo moderno parecían convivir sin darse cuenta de sus propias contradicciones, como si las fachadas Art Deco guardaran secretos que los cafés hipster preferían no escuchar. Entre sus calles arboladas, la gente decía que existían historias que no aparecían en las guías turísticas ni en los blogs de viajeros, relatos que se transmitían en voz baja entre vecinos antiguos y vigilantes nocturnos. Una de esas historias hablaba de una mujer a la que nadie conocía del todo, pero que muchos aseguraban haber visto. La llamaban simplemente la bruja de la Roma, aunque nadie sabía si realmente practicaba algo extraño o si ese nombre era solo una forma de explicar lo inexplicable. Decían que vivía en una casona antigua cerca de una calle poco transitada, una de esas casas que parecían observar a los transeúntes desde sus balcones, como si los muros tuvieran memoria. Las ventanas siempre estaban cubiertas por cortinas gruesas y en las noches una luz tenue se filtraba como un latido lento. Algunos vecinos juraban que la mujer había vivido allí desde antes del gran terremoto, otros aseguraban que había llegado después, como si la ciudad misma la hubiera convocado para ocupar ese espacio vacío. Lo cierto es que nadie recordaba haberla visto mudarse, ni recibir visitas, ni salir a hacer compras como cualquier otra persona. Solo se decía que caminaba por las calles cuando la madrugada estaba más silenciosa, cuando los taxis escaseaban y los perros parecían atentos a algo que los humanos no podían percibir. Los porteros de los edificios cercanos tenían sus propias versiones. Uno decía que la había visto hablar con las plantas de un parque cercano, tocando las hojas como si escuchara respuestas. Otro contaba que, al mirarla a los ojos, sintió una calma tan profunda que se quedó inmóvil durante varios minutos sin saber por qué. Los jóvenes que rentaban departamentos en la zona compartían historias en reuniones nocturnas, entre risas nerviosas y cervezas tibias. Algunos afirmaban que la mujer sabía cosas que no debería saber, como nombres de personas que nadie le había contado o recuerdos de la colonia que solo los más ancianos podían relatar. Una vez, una chica nueva en la ciudad dijo que había entrado por error a la casona pensando que era una galería. Según ella, la mujer la recibió con una sonrisa tranquila y le ofreció té de hierbas que olía a tierra mojada. Cuando preguntó por la exposición, la mujer solo respondió que la colonia misma era la exposición y que los visitantes eran parte de la obra. La chica salió de allí confundida, con la sensación de haber estado en un lugar donde el tiempo no funcionaba como afuera. Con el paso de los meses, comenzaron a surgir relatos más extraños. Un músico callejero aseguró que la mujer le había dicho que la Roma estaba construida sobre capas de historias superpuestas, como un libro con demasiadas páginas escritas encima de otras. Un taxista dijo que, al llevarla una noche, ella le describió calles que ya no existían, edificios que habían sido demolidos, cafés que habían cerrado hacía décadas. Pero lo decía con tanta naturalidad que parecía que aún estaban ahí. Los rumores crecieron cuando un investigador urbano, de esos que escriben sobre leyendas de la ciudad, decidió indagar más. Visitó archivos, habló con vecinos antiguos y revisó periódicos viejos. Descubrió que en esa misma casa habían vivido varias mujeres solitarias a lo largo de los años, todas descritas de forma similar, reservadas, enigmáticas, con una presencia difícil de explicar. Cada una parecía desaparecer sin dejar rastro, como si la casa las absorbiera o como si ellas se fundieran con la colonia misma. El investigador publicó un artículo en un blog, y de pronto la bruja de la Roma se convirtió en tema de conversación en redes sociales. Algunos decían que era una guardiana de la memoria del barrio, otros que era una simple coincidencia exagerada por la imaginación colectiva. Sin embargo, hubo personas que aseguraron haber tenido encuentros que no podían explicar con lógica. Una señora mayor contó que, cuando era niña, una mujer idéntica le había advertido que cuidara una casa específica porque un día sería importante. Años después, esa casa se convertiría en un centro cultural famoso. Un arquitecto afirmó que, al estar a punto de demoler un edificio, la mujer apareció y le describió detalles estructurales ocultos que, al revisarlos, resultaron ser ciertos. Cada historia añadía una capa más al misterio. La colonia Roma, con su mezcla de modernidad y nostalgia, parecía el escenario perfecto para una figura así, una mujer que no pertenecía del todo al presente ni al pasado, sino a una especie de tiempo paralelo que se filtraba en las grietas de la ciudad. Algunos vecinos comenzaron a dejarle pequeñas ofrendas en la reja de la casona, flores, notas, libros antiguos. No sabían por qué lo hacían,
pero sentían que la mujer representaba algo que la colonia no debía perder: la memoria, el misterio, la sensación de que la ciudad aún tenía secretos. Una noche, un grupo de estudiantes decidió tocar la puerta y preguntar directamente quién era. La puerta se abrió lentamente y la mujer los miró con ojos tranquilos. Les dijo que la Roma siempre había sido un lugar de tránsito, de sueños, de historias que se cruzan sin darse cuenta. Cuando le preguntaron si era una bruja, ella sonrió y respondió que las palabras solo eran etiquetas y que lo importante era escuchar a la ciudad. Esa respuesta se volvió legendaria. Con el tiempo, la figura de la bruja de la Roma se transformó en un mito urbano, una mezcla de realidad y ficción que nadie podía separar del todo. Algunos decían que era una inmortal, otros que era un símbolo colectivo, otros que era una persona común que disfrutaba alimentar el misterio. Pero cada vez que alguien pasaba frente a la casona y veía la luz tenue tras las cortinas, sentía que la colonia Roma no era solo un barrio, sino una entidad viva, observando, recordando, susurrando historias a quienes estaban dispuestos a escuchar. Y en medio de ese susurro, la figura de la mujer permanecía, como si fuera la voz de la colonia misma, caminando entre el pasado y el presente, dejando huellas invisibles en las calles donde la ciudad nunca duerme del todo. La presencia de la mujer empezó a sentirse de maneras más sutiles, como si su influencia se expandiera sin que nadie pudiera señalar el momento exacto en que comenzó. Los vecinos decían que, cuando pasaban frente a la casona, el aire parecía distinto, más denso, como si cada paso resonara en un lugar que no pertenecía del todo al presente. Algunos afirmaban que, al mirar las ventanas, podían ver siluetas que no parecían humanas, sino recuerdos condensados en sombras. Otros aseguraban que, al quedarse frente a la puerta por mucho tiempo, escuchaban murmullos que no podían descifrar, palabras que parecían venir del suelo, de las paredes, del mismo pavimento. Un periodista cultural decidió entrevistar a personas que afirmaban haber hablado con ella. Una bailarina contemporánea dijo que la mujer le había contado que la Roma había sido un escenario de historias de amor, despedidas y comienzos que nadie recordaba, pero que seguían flotando en el aire como polvo invisible. Un escritor confesó que, después de conversar con ella, comenzó a soñar con calles antiguas, con tranvías, con personas que no conocía pero que sentía cercanas. La mujer parecía conocer la historia íntima de cada esquina, de cada árbol, de cada banca del parque. Decía que los árboles escuchaban más de lo que la gente creía y que las raíces guardaban conversaciones antiguas como si fueran archivos vivos. Una tarde, un niño que vivía en un edificio cercano contó que había jugado con ella en el parque. Dijo que la mujer le enseñó a escuchar el sonido del viento entre las hojas y a reconocer cuando la colonia estaba contenta o triste. Sus padres pensaron que era imaginación, pero el niño describió detalles de la mujer que coincidían con las descripciones de otros vecinos. La historia comenzó a atraer a curiosos de otras zonas de la ciudad, personas interesadas en lo paranormal, historiadores urbanos, turistas alternativos. Algunos se acercaban con respeto, otros con la intención de grabarla, fotografiarla o provocar una reacción. Sin embargo, nadie logró obtener una imagen clara de ella, las fotos siempre salían borrosas o con reflejos extraños. Un colectivo artístico organizó una exposición inspirada en la bruja de la Roma, con pinturas, fotografías y textos que imaginaban quién era. La inauguración se llenó de gente, y muchos aseguraron haber sentido una presencia observándolos desde los rincones del espacio, como si alguien evaluara cómo estaban interpretando su historia. En una ocasión, una anciana que había vivido en la colonia desde mediados del siglo pasado dijo algo que desconcertó a todos. Afirmó que, cuando era joven, ya había visto a la misma mujer, con la misma apariencia, caminando por las calles como si el tiempo no la tocara. Dijo que siempre parecía tener la edad adecuada para el momento, nunca más joven ni más vieja, siempre exactamente en el punto correcto para pasar desapercibida y, al mismo tiempo, ser inolvidable. Algunos comenzaron a pensar que la bruja de la Roma no era una persona, sino una manifestación de la memoria colectiva del barrio, una especie de conciencia que tomaba forma humana para interactuar con quienes podían percibirla. Una noche, un grupo de vecinos organizó una reunión informal en el parque para hablar del tema. Compartieron anécdotas, sensaciones, teorías. Al final, alguien dijo que, quizá, la mujer no quería ser descubierta ni explicada, sino simplemente escuchada, y que tal vez, al intentar definirla, estaban perdiendo el punto de su existencia. Desde entonces,
varias personas comenzaron a caminar por la colonia con más atención, escuchando los sonidos, observando las fachadas, imaginando las historias que habían ocurrido en esos espacios. La bruja de la Roma, real o no, había logrado algo que pocas leyendas consiguen: hacer que la gente mirara su entorno con otros ojos. Y mientras tanto, la casona seguía allí, con su luz tenue, sus cortinas cerradas y la sensación persistente de que alguien, o algo, observaba con paciencia, esperando a que la ciudad volviera a contar sus historias en voz alta. Con el paso de las semanas, la leyenda empezó a mezclarse con la vida cotidiana de una manera tan natural que muchos dejaron de preguntarse si era real o no. La bruja de la Roma se convirtió en una presencia implícita, como una sombra amable que acompañaba el ritmo del barrio sin interferir directamente en él. Un estudiante de arquitectura decidió dedicar su tesis a la casona y a las historias que la rodeaban. Pasó meses entrevistando a vecinos, recopilando anécdotas, estudiando planos antiguos. Descubrió que la casa había sido modificada varias veces, pero siempre conservaba un núcleo central intacto, como si alguien hubiera querido preservar un corazón original dentro de las capas de remodelaciones. Cuando intentó pedir permiso para entrar y medir el interior, la mujer le respondió que algunas cosas no podían ser medidas sin perder su esencia. Le dijo que las ciudades, como las personas, tenían recuerdos que no cabían en planos ni en archivos, y que intentar capturarlos completamente era como intentar atrapar el viento con las manos. Un grupo de escritores comenzó a reunirse en un café cercano para discutir teorías sobre ella. Algunos pensaban que era una guardiana simbólica, otros que era una viajera del tiempo, otros que era una metáfora viva creada por el imaginario colectivo. Cada teoría era más elaborada que la anterior, pero ninguna lograba explicar por qué tantas personas diferentes describían experiencias tan similares. Una tarde lluviosa, un repartidor contó que, al refugiarse bajo el techo de la casona, la mujer le habló de cómo la lluvia en la Roma había cambiado con los años. Dijo que antes caía con un ritmo distinto, como si la ciudad respirara de otra manera, y que ahora el agua llevaba consigo los ecos de voces, música y pasos de generaciones pasadas. Algunos vecinos comenzaron a decir que, cuando tenían problemas personales o decisiones difíciles, pasaban frente a la casa y sentían una claridad inesperada, como si el simple hecho de estar cerca les ordenara los pensamientos. No sabían si era sugestión, pero muchos adoptaron la costumbre de caminar por esa calle cuando necesitaban pensar. Un historiador urbano afirmó que había encontrado referencias vagas en diarios antiguos que hablaban de una mujer que escuchaba la colonia y aconsejaba a artistas, comerciantes y viajeros. No era una figura famosa, pero aparecía en notas marginales, como si hubiera influido en pequeñas decisiones que luego se volvían importantes. La mujer parecía disfrutar del anonimato relativo. Nunca buscaba atención, nunca se presentaba como algo extraordinario. Solo hablaba cuando alguien estaba dispuesto a escuchar sin burlarse ni exigir explicaciones. Decía que la Roma era un lugar donde las historias se acumulaban como capas de pintura, y que, si se raspaba con cuidado, se podían ver colores antiguos debajo del presente. Un cineasta independiente intentó hacer un documental sobre ella, pero cada vez que intentaba grabarla, ocurrían pequeñas fallas técnicas inexplicables, baterías descargadas, archivos corruptos, reflejos inesperados. Al final, decidió hacer una película sin mostrarla directamente, usando solo testimonios, sonidos de la colonia y tomas de la casona al atardecer. El estreno del documental generó aún más interés. Personas que nunca habían oído hablar de la bruja de la Roma comenzaron a buscarla, a preguntar por la casona, a recorrer las calles con curiosidad renovada. Algunos vecinos se molestaron por la atención, otros lo vieron como una oportunidad para que la gente valorara la historia del barrio. Mientras tanto, la mujer seguía caminando por las calles, sentándose en las bancas del parque, observando a los transeúntes con una mirada tranquila. A veces hablaba con los vendedores ambulantes, a veces con los turistas perdidos, a veces con los artistas que buscaban inspiración. A todos les decía algo distinto, pero siempre relacionado con la idea de que la ciudad era una conversación constante entre el pasado y el presente. Poco a poco, la colonia Roma comenzó a ser vista no solo como un barrio de moda, sino como un organismo vivo, lleno de capas, voces y recuerdos. Y en el centro de ese organismo, la figura de la mujer permanecía, como una especie de conciencia que recordaba a todos que las calles también tienen memoria, y que escucharla podía cambiar la forma en que se vive la ciudad. La casona seguía con su luz tenue,
como un faro discreto en medio del movimiento urbano, y quienes pasaban frente a ella ya no sentían solo curiosidad, sino una extraña sensación de pertenencia, como si, de alguna manera inexplicable, la bruja de la Roma los estuviera observando no para juzgarlos, sino para recordarlos. Con el tiempo, la figura de la mujer comenzó a integrarse tanto a la identidad del barrio que algunos artistas la incluyeron en murales discretos, ilustraciones ocultas en revistas independientes y poemas pegados en postes. No era un rostro famoso, sino una silueta sugerida, una presencia insinuada entre palabras y colores, como si todos entendieran que no debía ser mostrada de forma directa. Una antropóloga urbana llegó a la Roma para estudiar cómo nacen las leyendas contemporáneas. Se sorprendió al descubrir que la mayoría de los relatos no hablaban de miedo, sino de una sensación de calma, de acompañamiento. Para ella, eso era lo más extraño, una figura llamada bruja, que no inspiraba terror, sino una especie de respeto silencioso. La mujer, por su parte, parecía ignorar los estudios, los murales y los artículos. Seguía con su rutina tranquila, caminando a paso lento, observando los cambios en los edificios, los nuevos cafés, las bicicletas eléctricas, los mercados temporales. A veces comentaba que la colonia cambiaba de piel como un animal antiguo, pero que su esencia seguía en los patios interiores, en las escaleras viejas, en los techos que crujían por las noches. Un día, un joven fotógrafo decidió intentar algo distinto. En lugar de fotografiarla directamente, tomó imágenes de los lugares donde ella había estado, la banca del parque, la esquina donde solía detenerse, la puerta de la casona, los árboles que tocaba al pasar. Al revelar las fotos, notó que en muchas aparecían ligeras variaciones de luz, como si alguien hubiera estado allí justo antes de que él llegara. El proyecto se volvió una exposición llamada Presencias, y muchos visitantes dijeron sentir que caminaban junto a alguien invisible mientras recorrían la galería. Algunos vecinos comenzaron a contar que, en sueños, la mujer les hablaba de la colonia, les mostraba cómo era antes, con calles más tranquilas, con tranvías, con casas llenas de patios y familias. Pero también les mostraba el futuro, con nuevas generaciones caminando por las mismas calles, sin saber que estaban repitiendo rutas antiguas. Estos sueños no eran inquietantes, más bien eran como paseos guiados por una ciudad que se soñaba a sí misma. Un librero antiguo confesó que, cuando estaba a punto de cerrar su negocio por falta de ventas, la mujer le habló de la importancia de los lugares donde se guardan historias. No le dio consejos prácticos, solo le recordó que cada libro vendido era una memoria que cambiaba de manos. Inspirado, reorganizó su librería, creó eventos de lectura, y el lugar se convirtió en un punto de encuentro cultural. Para algunos, ella era una musa urbana. Otros creían que era una especie de eco consciente del barrio, una personificación de la Roma que había decidido caminar entre la gente para no ser olvidada. Nadie podía comprobarlo, pero la idea era tan atractiva que muchos preferían creerla. Una noche, durante un apagón parcial en la colonia, la casona fue el único lugar que mantuvo una luz encendida. Los vecinos observaron desde sus ventanas cómo esa luz permanecía estable, como un latido en medio de la oscuridad. Al día siguiente, la mujer explicó a un vecino curioso que las casas también recordaban cómo iluminarse cuando la ciudad olvidaba hacerlo. Esa frase se volvió otra leyenda más. Con cada historia, con cada testimonio, la bruja de la Roma dejaba de ser solo una persona enigmática para convertirse en una especie de narradora silenciosa del barrio. No contaba cuentos largos ni hacía discursos, pero sus frases breves se repetían, se compartían, se reinterpretan, como pequeñas semillas plantadas en la mente de quienes la escuchaban. Y mientras la colonia seguía transformándose, la mujer continuaba ahí, sin prisa, sin edad definida, observando cómo la ciudad se reinventaba sin dejar de ser ella misma, como si su misión fuera recordar a todos que, bajo el ruido, las modas y los cambios, existía una memoria profunda que nunca dejaba de hablar. La leyenda llegó a un punto en el que ya no importaba si alguien había visto a la mujer en persona o solo había escuchado hablar de ella. La bruja de la Roma se había convertido en una presencia simbólica, una figura que vivía tanto en las calles como en las conversaciones, en los cafés y en las redes, en los recuerdos de los vecinos antiguos y en la curiosidad de los recién llegados. Un día, un grupo de niños que jugaban cerca del parque dijo haberla escuchado contarles una historia sin principio ni final, una historia donde la colonia era una viajera que cambiaba de forma con cada persona que la habitaba. Los niños repitieron la historia a sus padres, y estos la contaron a sus amigos,
y así la narrativa se expandió como un eco que no se desgasta. Un anciano que había visto pasar varias generaciones afirmó que la mujer no era una sola, sino muchas, que cada época había tenido su propia bruja, una guardiana silenciosa que observaba los cambios y recordaba lo que la ciudad intentaba olvidar. Según él, la Roma siempre había tenido a alguien que escuchaba cuando nadie más lo hacía. Con el paso del tiempo, la casona comenzó a ser considerada un punto de referencia no oficial, un lugar donde la gente dejaba notas, poemas, reflexiones. No había rituales formales ni ceremonias, solo pequeños gestos espontáneos de personas que sentían que la casa y su habitante representaban algo más grande que ellas mismas. Una tarde, un escritor dejó una carta bajo la reja, agradeciendo a la mujer por haberle recordado que las ciudades también tienen alma. Nunca supo si ella la leyó, pero al día siguiente encontró una pequeña nota con una sola frase: las ciudades sueñan a través de quienes las caminan. Esa frase se volvió parte del folclore urbano del barrio. Algunos comenzaron a decir que, en realidad, la mujer no existía como individuo, sino como una especie de espejo. Cada persona veía en ella lo que necesitaba: calma, memoria, misterio, inspiración. Otros juraban que era real y que su secreto estaba en comprender el tiempo de una manera distinta, no como una línea, sino como un círculo que se repite. La mujer seguía paseando por la colonia, sentándose en las bancas, observando las fachadas, escuchando conversaciones ajenas como quien escucha música lejana. A veces sonreía al ver a alguien detenerse frente a la casona con curiosidad, otras veces simplemente miraba el cielo entre los edificios, como si estuviera recordando algo que nadie más podía recordar. Una noche, varios vecinos coincidieron en verla caminando por la calle principal, pero cada uno la describió de forma ligeramente distinta. Unos dijeron que parecía joven, otros que parecía mayor, otros que no pudieron definir su edad. Fue como si cada mirada hubiera captado una versión diferente de la misma presencia. Con los años, la bruja de la Roma dejó de ser solo una historia de misterio y se convirtió en una especie de símbolo íntimo del barrio, una representación de todo lo que no se ve a simple vista: las capas de historia, las voces olvidadas, los sueños que se mezclan con el ruido urbano. La casona siguió en pie, con su luz tenue, con sus cortinas cerradas, con la sensación constante de que alguien observaba con paciencia infinita. Algunos decían que, mientras existiera esa casa y alguien dispuesto a escuchar, la mujer nunca desaparecería. Y así, entre cafés, bicicletas, galerías, mercados y noches silenciosas, la bruja de la colonia Roma continuó caminando entre el pasado y el presente, no como una figura temida, sino como una guardiana discreta de la memoria, recordándole a la ciudad que incluso en medio del cambio constante, siempre hay historias que se niegan a ser olvidadas. Si llegaste hasta acá, suscríbete a mi canal, y dale like a mis videos, y comparte los videos que más te gusten. Activa la campanita, para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video, y hasta pronto.